Luis Oré es mediador, especialista en negociaciones, construcción de consensos y resolución de conflictos, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima, es Senior Track de Consensos de Building Institute del Perú, director de Horaci Consulting Building, es expresidente de la sección internacional de la Institución para la Resolución de Conflictos en Estados Unidos, autor del libro Proceso de Construcción de Consenso. Tiene la palabra el señor Luis Oré. Bienvenido. Oscar, el ingeniero Oscar Frías ha hecho varios comentarios y un análisis bastante importante. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que si realmente estamos estancados o no en inversiones? Si estamos estancados, por favor, levanten su mano. Ok. Entonces, ¿que el resto creen que no estamos estancados? Ok. ¿Y cuántos no están escuchando? Porque es uno de los principales problemas que tenemos en el país y ahorita vamos a conversar un poquito de esto. Claro, algunos dicen que estamos estancados por temas de tramitología o como ha dicho Oscar, hay temas de falta de financiamiento o porque hay conflictos sociales, ¿no? Entonces algunos dicen abundan los radicales. Cuando hablamos de conflictos sociales hablamos de múltiples actores, múltiples intereses sociales, políticos, económicos, culturales y múltiples recursos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las comunidades locales, hay intereses, varios intereses diversos, ¿no? Pero puedo catalogarlos, si quieren, en 4 tipos de intereses generales. O preocupaciones sobre recursos hídricos, agua, calidad, cantidad, acceso. Preocupaciones sobre temas de medio ambiente. Preocupaciones o aspiraciones a acceso a beneficios económicos de la actividad extractiva. Y preocupaciones, intereses o aspiraciones respecto a ser consultados. No necesariamente hablando de consultas previas, sino si vienes a mi zona a hacer algún tipo de inversión, ¿por qué no me consultas o no conversas conmigo antes de empezar a hacer las cosas, ¿no? O sea, no vengas a imponerme proyectos y conversas conmigo un poquito antes para saber qué es lo que pienso. Porque las ciencias sociales nos informan que las decisiones son bastante influenciadas, que no son puramente racionales, porque las decisiones que tomamos son muy influenciadas por nuestras emociones. Vemos a una persona, le vemos la cara y sabemos si nos va a caer bien o nos va a caer mal. Y jugamos de frente a una persona como buena o mala. En fin. Pero el problema no es que hayan o que existan múltiples intereses, múltiples actores, sino el problema es cómo interactuamos y cómo nos vemos el uno al otro. ¿Lo vemos al otro como mi enemigo o lo vemos al otro como mi potencial aliado estratégico? O sea, lo veo al otro como tengo que competir contigo y ganarte, o puedo verte como potencial aliado y podemos quizás colaborar y obtener beneficios mutuos o este típico ganador-ganador, ¿no? Y cómo todos podemos ganar de alguna interacción. Por lo general interactuamos en modo de choque frontal posicional. Tenemos exigencias y demandas y por el otro lado tenemos exigencias y demandas, ¿no? A veces tenemos una negociación posicional donde podemos llegar a un punto medio, quizás no, quizás rompemos las negociaciones y no llegamos a ningún punto. Pero las soluciones generalmente son muy transaccionales y es intercambio, o más que intercambio, recibir recursos. Y muchos tienen la estrategia, valga la nota por estas fechas, tienen la estrategia de Papá Noel. Vamos a una comunidad y le regalamos. Puede ser uno con su mentalidad de toma para que te calles, o puede ser toma y espero que ya debes estar contento, así que podemos formar una relación porque te estoy dando algunos beneficios, o porque te estoy poniendo un colegio, porque te estoy haciendo una escuela, etc. Eso es más transaccional y no nos involucramos mucho en el proceso de vamos a entender cuáles son tus preocupaciones, aspiraciones, necesidades, etc.
que hay procesos para hacer esto. O sea, búsqueda o resultado de soluciones transaccionales no es necesariamente no es realmente un proceso de diálogo. Y no genera relaciones sólidas de largo plazo. Y como han dicho mucho los que me han antecedido, hay que cambiar la forma en que pensamos. O sea, para tener relaciones de largo plazo, sólidas, legítimas, de largo plazo, tenemos que cambiar este paradigma que tenemos para buscar beneficios o ganancias mutuas. Hay una metodología que se llama metodología o beneficio de ganancias mutuas, o enfoque de ganancias para todos. No voy a hablar mucho de esto, pero quiero mencionar un par de temas. Hay principios y hay ciertos pasos. ¿De qué principios estoy hablando? Tenemos que involucrar a las partes, a los actores, en las soluciones, involucrarlos en el proceso de toma de decisiones. Hay que buscar espacios participativos, si quieren. Debemos enfocarnos en los intereses y necesidades y no enfocarnos en las posiciones. Y de repente debo hacer una diferenciación de interés. Posición es lo que uno dice que quiere. Eso es lo que yo quiero. Responde la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu exigencia? ¿Cuál es tu reclamo? Tu interés es eso que te mueve a que tengas esa posición. Tus aspiraciones, preocupaciones, temores, terrores, y que hace que uno tenga una posición respecto a un tema en particular. Otros principios es que debemos crear opciones que generen ganancias mutuas o beneficios para todos, y debemos actuar de una manera que genere confianza y que fortalezca relaciones. Claro, todos dicen, oye, falta confianza, hace falta la confianza, ¿no? ¿Y qué hacemos para generar confianza? Un principio básico, o la definición más simple de confianza, es la creencia que el otro no se va a aprovechar de mis intereses. Pero para que yo pueda pensar que el otro no se va a aprovechar de mis intereses, tengo que estar convencido que el otro conoce mis intereses. ¿Y cuál es la mejor forma de que el otro conozca cuáles son mis intereses? Es escuchándome. O sea, si yo siento o creo, percibo que el otro no me escucha, difícilmente voy a creer que el otro conoce mis intereses y que no se va a aprovechar de mis intereses. Por eso al principio les decía, vamos a ver si nos escuchamos o no. Pero es normal, es natural. Habrá sido quizás decisión divina darnos 2 oídos y una boca para decir, oye, de repente tienes que escuchar más de lo que hablas. En fin, esos son los principios. Y los pasos en general, muy simple, que hay metodología más precisa, más explicada, son 4 pasos: preparar, explorar, construir e implementar. ¿Cómo nos preparamos y cómo identificamos para estas interacciones que podemos tener si vamos a generar una operación, desarrollar un proyecto? ¿Cómo nos preparamos y cómo nos alineamos internamente si estamos hablando de organizaciones o de empresas? ¿Cuáles son nuestros intereses y qué es lo que realmente queremos? ¿Y cuáles pueden ser los intereses del otro? ¿Y cómo nos vamos a involucrar con el otro para verificar o confirmar los intereses que tiene el otro? Después de esto tenemos que explorar juntos opciones creativas que generen valor o que satisfagan los intereses de la mayor cantidad de actores. Y después de esto es, claro, cómo construimos acuerdos, cómo pasamos de opciones creativas a acuerdos. Y antes de darnos la mano y decir que bacán, nos lleva un acuerdo entre la empresa y la comunidad, tenemos que pensar cuáles pueden ser las fallas o qué podría salir mal. ¿Qué va a pasar si los precios de los metales se reducen? Te voy a dar todo lo que habíamos acordado en que yo te iba a dar. Podemos generar comités de monitoreo o seguimiento continuo conjunto sobre cómo están nuestras relaciones y cómo estamos invirtiendo, lo que habíamos dicho que íbamos a invertir. ¿Qué pasa si generan percepciones en el futuro de que uno no está cumpliendo con la parte de su acuerdo? Podemos ponernos de acuerdo para buscar algún mediador o generar algún mecanismo menos litigioso o menos confrontacional de abordar una situación, o de frente tenemos que salir a las calles y prender llantas, etc. O sea, ¿cómo generamos acuerdos y cómo nos aseguramos de que esos acuerdos se vayan a cumplir? Oscar más temprano mencionaba, claro, hay un problema de seguridad jurídica cuando la gente se compromete a algo y después no cumple. El problema es cómo llegamos a esos acuerdos, porque si
tenemos que generar un proceso, que esta es una posibilidad, para llegar a acuerdos en que todos sientan que han sido tratados de manera justa durante el proceso de negociación. O sea, si la gente cree o confía que el proceso, o si sienten que en el proceso no se aprovecharon de uno, es más probable que acepten y se compren el resultado de esa negociación. Pero si durante la negociación siento que me han clavado y después de un mes, 2 meses, la comunidad me empieza a decir, pues ¿sabes qué? Se han aprovechado de ti, mira lo que han hecho en otra comunidad, etc. Es muy probable que la gente diga, bueno, pues de repente no hay que cumplir porque abusaron de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos procesos que sean percibidos por múltiples actores más transparentes y legítimos? Para no aburrirlos más con metodología, quiero dejarlos con un par de ideas nada más. Por si acaso, por acá hay un librito que he escrito que es una recopilación de algunos colegas de los Estados Unidos que ven temas de procesos de consenso. No he venido a hacer publicidad, pero tengo 4 libros acá para regalar a quien quiera utilizarlos. Los que quieran comprar, me han dicho, mi editor se siente diferente, ¿no? Uno escribe mi editor. Mi editor me ha dicho que está en la librería Virrey, Z Bookstore, en Época, etc. Pero en fin, dos lecciones que tengo de mucho del trabajo que hago es que la cultura organizacional, o sea, la cultura de la empresa, de cómo piensa la empresa o cómo interactúan dentro de la empresa, se come a la estrategia. O sea, uno puede decir, tenemos esta estrategia, este plan de trabajo para llegar a la comunidad y hacer X, Y o Z. Pero muchas veces la manera como operan las organizaciones dentro hace que no funcione. Pues. Pensamos de esta manera, qué bacán que quieres comunicarte y conversar, pero hemos hablado con la gente de finanzas y de repente trabajamos en compartimentos estancos y no hacemos alineamiento interno o negociaciones internas antes de hacer negociaciones externas. Muchas veces la gente de relaciones comunitarias se queja de que vamos a hacer una negociación, apagar un incendio, regreso con mi acuerdo, y cuando te dicen, ya llegué a este acuerdo, y saber tu acuerdo, pucha, qué bruto, ¿cómo se te ocurre llegar a ese acuerdo? O sea, cultura organizacional se come a la estrategia. Y el otro es que nuestras mentes, nuestros cerebros, por la manera como funcionan y la manera como procesamos información y hacemos interpretaciones de la realidad, etc., o de la realidad que tenemos en la cabeza, por nuestras percepciones, intereses, etc. Nuestras mentes generan abismos entre las partes. Y para cruzar ese abismo, a veces es necesario que lo atravesemos juntando la cabeza y el corazón. Solo con esas 2 cosas los quería dejar y nada, muchas gracias por la invitación y estoy abierto a responder cualquier pregunta.